Ok, Y vamos, bueno. vamos a iniciar la presentación, establecer el precio justo. Ok, bueno, vamos a ir al grano en el tema, que de verdad es súper importante que refresquemos conocimiento y que aprovechemos este momento para enriquecernos. El precio definitivamente tiene un gran beneficio a la hora de hacer un cierre, tanto para nosotros como para el cliente. Si lo enfocamos hacia nosotros como agentes, el precio nos da el beneficio de que genera ingresos para nuestro negocio. Y para los clientes, el hecho de vender en el menor tiempo posible, con el mejor precio del mercado y bajo un servicio profesional, definitivamente es un gran beneficio. Seguimos a la otra. Ok. Recordemos que nosotros como agentes inmobiliarios debemos de conocer a nuestro cliente. Debemos saber qué es lo que ellos piensan en ese momento en que estamos haciendo el contacto con el cliente para la negociación que nos solicita, ya sea para representarlo en una venta, en una compra, en un alquiler. En el negocio que sea, siempre debemos prestarle atención a lo que ellos piensan con respecto al precio, específicamente. Si nosotros observamos a los vendedores, nos damos cuenta de que ellos siempre están pensando en el precio más alto para su propiedad y los compradores, al contrario, ellos quieren comprar en el precio más bajo. Entonces, el vendedor obviamente quiere subir sus precios y los compradores quieren defender la línea de precio sin ceder. Es decir, cuando nos dicen, mi presupuesto es tanto y de ahí no puedo más. Entonces, ¿qué es lo que él nos está queriendo decir con eso? Que él está buscando precios bajos. ¿Ok? La siguiente. Ok, según ese pensamiento, nosotros tenemos que tener un plan de acción para poder asesorar a los clientes sobre cuál es el precio ideal. ¿Cuáles son esos puntos que vamos a hablar hoy? Número uno, tenemos que estudiar los fundamentos de cómo funciona el mercado. Descubrir las principales estrategias de tasación que nos van a guiar a la hora de tasar cualquier propiedad. Tenemos que aprender a preparar un análisis comparativo de mercado, que es el ACM. Debemos también aprender los guiones que vamos a utilizar para contestar aquellas preguntas o aquellas objeciones que nos van a presentar los clientes en cuanto al precio y cómo las vamos a manejar con él. Y obviamente descubrir todas aquellas técnicas que nos van a ayudar a dar una presentación profesional de un análisis comparativo de mercado y cuál es nuestra recomendación para crear confianza en el cliente. La visión general sobre los precios. Vamos a comenzar en que debemos comprender cuál es la mentalidad tanto de los vendedores como de los compradores, porque es lo más importante para nosotros. No obstante, la psicología en los mercados, lo que los compradores y los vendedores piensan sobre el mismo mercado en sí, es una dimensión del proceso para poder saber cuál es el precio. Aprender a hacerlo bien no es algo fácil, requiere conocer estrategias de tasación y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Sobre cuáles principios se rigen los mercados, cuáles son las tácticas de creación y presentación de los análisis comparativos y por supuesto los guiones que vamos a utilizar para convertirnos en un experto en los precios. Y es por eso que tenemos que conocer cómo funcionan los mercados, cuáles son las condiciones locales de los mercados y cuáles son los criterios para tasar y cómo los vamos a aplicar. Si nos vamos a pensar en cómo funcionan los mercados, ya nosotros sabemos, porque es nuestro día a día, que cuando tenemos un mercado en el cual hay un alto volumen de propiedades en oferta y la demanda por comprar esas propiedades es poca, los precios tienden a bajar. Si por el contrario tenemos un mercado en que hay pocas propiedades y hay una alta demanda en comprar propiedades en ese lugar, los precios van a
subir porque hay mayor competencia. La siguiente. Oiga, Lilia, este concepto es muy importante que lo entendamos y porque, por ejemplo, en algún momento un cliente nos pregunta si estamos en un mercado de vendedores o un mercado de compradores y a veces que no sabemos qué decir y a veces que no entendemos el mercado, pero este concepto es muy importante que lo entendamos porque varía dependiendo del momento, dependiendo del mercado, más que nada del mercado. Y Entonces, dependiendo de la localización, porque es que todas las localizaciones no son iguales. Y eso es lo que puede hacer que un mercado se diferencie de otro mercado, aunque esté en el mismo país, por ejemplo, o en la misma ciudad, o sean de diferente rubro. No es lo mismo un mercado, por lo menos, de lo que es vivienda para tú estar, o lo que puede ser para locales comerciales. Entonces, todo difiere dependiendo de cómo está el mercado posicionado en ese momento, en ese sitio específico. totalmente de acuerdo. Los mercados, sí, hay zonas, hay áreas y cada área es diferente y en cada área también hay tipos de propiedades diferentes. Así que todo es relativo y hay mucha variedad de elementos dentro de las propiedades. Y también en cuanto a los mercados, por ejemplo, si en un mercado, si hay una oferta, hay una sobreoferta de propiedades, como estamos actualmente en Panamá, tenemos una sobreoferta de propiedades, la demanda es baja, hay pocos compradores, entonces por eso los precios bajan. Por eso la tendencia es que los compradores están buscando gangas, están buscando ofertas, porque hay una sobreoferta de propiedades y ese es el mercado en que nosotros estamos actualmente. En algún momento bueno, nosotros, yo empecé en bienes raíces en el año 2002-2003 y en ese momento nosotros estábamos en el otro mercado. Había poca oferta de propiedades y había tanta demanda, las propiedades se vendían 2 y 3 veces. Ese mercado llegó hasta el 2008. Desde ese mercado, 2008, yo no he visto ese mercado con los precios tan altos. No sé si alguno de ustedes que tenga esa experiencia en ese mercado han visto y bueno, lo ideal es que lleguemos a ese momento, pero el futuro es incierto, no sabemos en qué momento va a llegar, de que va a llegar, va a llegar. Es cuestión de que veamos el mercado y estemos preparados para cuando llegue ese momento, pero ahorita estamos en este mercado de compradores donde los precios están bajando, siguen bajando, no sabemos hasta cuándo, pero es cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? Correcto. Y por esa razón nosotros tenemos que también entender quién es el que determina el valor de una propiedad y siempre explicárselo a nuestros clientes. El valor se establece en base a un acuerdo entre un vendedor motivado y lo que desea obtener, y un comprador motivado y lo que esté dispuesto a pagar. Es decir, que nosotros los corredores o los agentes inmobiliarios no somos los que determinamos el valor de una propiedad. Nosotros asesoramos al cliente, pero realmente el valor lo van a establecer esos acuerdos que se dan ya como por sentado, que son ya consolidados en esos cierres entre los clientes y son los que van a ir determinando esos precios. Los factores que cambian las condiciones locales de cada mercado. Tenemos 4 cosas que no podemos nunca dejar de observar y de, como quien dice, evaluar según la localización que se encuentra. Un número 1 es el inventario. Nosotros tenemos que saber cómo es el inventario para ese listing en particular. Por ejemplo, si yo estoy en San Francisco, yo tengo que saber cuál es el inventario en San Francisco, cuántas propiedades hay para vender en San Francisco y si ese inventario se está reduciendo o está aumentando. Número 2, revisar los días en el mercado. ¿Cuánto tiempo se llevan las propiedades dentro de San Francisco para poderse vender? Y eso lo podemos inclusive a veces nosotros mismos darnos cuenta porque si nosotros nos metemos en los portales
y curioseamos las publicaciones que existen, nosotros vemos los días que tienen publicadas esas propiedades y podemos ir sacando una relación de comparación y ver, pero mira, en este edificio, por ejemplo, estos apartamentos no duran muchos días. O mira, en este edificio no se vende, mira todos estos apartamentos cuánto tiempo tienen vendiéndose. Claro, eso es relativo porque eso es algo que nosotros no sabemos qué tan exacto es, pero es una referencia que podemos tomar en cuenta. Los precios por metro cuadrado. Como yo les expliqué en un principio, un buen indicador comparativo de los precios es cuando un grupo de propiedades tiene características y cualidades comunes. Eso quiere decir que dentro de un mismo sector puede haber un precio por metro cuadrado, pero no necesariamente esas propiedades son similares y tienen las mismas cualidades. Y eso puede hacer que difiera un poquito el precio. Y los cambios en el paisaje local son súper importantes porque también eso hace que los precios puedan variar en una propiedad dependiendo de los cambios que hay en su entorno, ya sea por los comercios, por las escuelas o por los servicios que ofrece la comunidad o las leyes locales que puedan afectar esa vivienda en sí. Un ejemplo muy que podemos ver nosotros mismos, cuando tú tienes un edificio que está al lado de un colegio, ¿qué sucede en las horas en que el colegio tiene la salida de los estudiantes? Es un colapso en el tráfico, en la calle, porque todas las personas están esperando para buscar a sus hijos y eso hace que se cree en esa calle quizás un tranque que afecta a las personas que van a entrar a ese edificio en particular. Eso es una desventaja que puede tener ese edificio por el paisaje local en que se encuentra. Y ese factor puede determinar de que ese apartamento en ese edificio pueda costar un poquito menos que un edificio que esté más lejos de ese colegio, pero que siga perteneciendo a esa misma barriada de urbanización. ¿Ok? La próxima. Los criterios para tasar y cómo los debemos aplicar. Llegar al fondo de la tasación significa evaluar una propiedad determinada con respecto a otras propiedades aparentemente comparables, teniendo en cuenta estos factores adicionales. La ubicación, que fue lo que les expliqué en el momento, el tamaño de la propiedad, los servicios que ofrece la propiedad, el estado de la propiedad y cuáles son sus amenidades. Podemos tener dos edificios, uno al lado del otro en San Francisco, y pueden estar en la misma calle, pero resulta que un edificio tiene 15 años de construcción y el otro tiene 2 años de construcción. El de 2 años tiene unas amenidades espectaculares y el de 15 años a lo mejor no tiene piscina, por ejemplo. O puede ser que el apartamento del edificio de 15 años tiene mayor metraje y el edificio de 2 años son apartamentos tipo ejecutivo, tipo estudio. Esas son variables que pueden haber y eso también puede de alguna manera influir en cómo podemos nosotros tasar esa propiedad, dependiendo de lo que tenga en su entorno. Las 6 estrategias más efectivas que nos van a servir a nosotros para que justamente podamos tener un mejor criterio para recomendarle un precio a un cliente. Saber lo que se está vendiendo, saber qué se puede controlar, es decir, qué es lo que el vendedor puede controlar y qué es lo que no puede controlar. Definir una ventana de oportunidad con el cliente. Tasar en un precio que refleje los movimientos del mercado. No perseguir el mercado y ser honestos con el cliente. Esos 6 puntos son los que en resumen nos van a ayudar a dar la mejor recomendación de precio. Si nos vamos a cada punto, entonces, saber lo que saber lo que se vende, simplemente es conseguir un listado y saber cuáles sus propiedades que lo hacen diferente al resto, ¿ok? ¿De qué manera? Que tenga un precio acorde a la realidad del mercado, cuál es el estado de su propiedad, saber si esa propiedad necesita mejoras o si es una propiedad que
llena la mayor cantidad de requisitos que pueda tener cualquier comprador. Es decir, un apartamento de repente que esté en buenas condiciones puede estar con una cocina que esté actualizada, por ejemplo. No es lo mismo un apartamento que tengas que cambiar los pisos, cambiar la losa en las paredes, los azulejos porque están abombados, o que tengas un mobiliario que no esté en el mejor estado, a diferencia de un apartamento que sí en algún momento se le hizo alguna actualización o se le hizo alguna mejora. Es posible que ese apartamento no es que va a diferenciar muchísimo más con el otro, pero a la hora de tú mostrarlo, los clientes se van a interesar mucho más por ese que por el que tengan que hacerle renovación. Entonces, para vender una propiedad con un precio competitivo, también se debe mostrar a los compradores en el mejor estado posible, tanto por dentro como por fuera. Y la venta de las casas en sí, o de los apartamentos, es como una guerra de precios en un concurso de belleza, porque, en otras palabras, el precio del listado y su estado frente a las propiedades que compiten con ella son los que aumentarán o reducirán sus posibilidades de vender. Es como se los expliqué. Si tú tienes 2 o 3 propiedades en San Francisco que las estás ofreciendo al mismo tiempo, pero las 3 son distintas. ¿Por qué? Porque una está actualizada, la otra hay que hacerle renovaciones, la otra está en el medio. Ten por seguro que las tienes que manejar a las 3 por diferencia, y con cada cliente tienes que profundizar en lo que cada uno está vendiendo. Y es lo que le explicaba antes. No es nada más el precio por metro cuadrado del área, sino saber lo que se vende. Estos son tips que nosotros ya hemos estado familiarizados porque siempre nos ha tocado con un cliente conversar sobre eso. Es como cuando un cliente viene y te dice, oye, mira, bueno, yo sé que el precio de repente está en este monto, pero es que, oye, yo le he invertido al apartamento y yo creo que pudiéramos empezar a pedir esto, no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con los clientes, con esos detalles, porque tenemos que también hacerlos aterrizar. Estoy leyendo aquí unos mensajitos que habían escrito para no dejarlo pasar mucho rato. Eh, Jorge Casado, la competencia tiene miedo de los mejores. Sí, eso fue por el email anterior. Ponlo en pantalla, si no es ganga, Daniela, hoy en día no se venden, hay muchas opciones. Eso de la ganga tiene que ver un poco con lo que decía Manoj, lo que es la demanda en el mercado. Obviamente que si hay mucha cantidad de propiedades en un área, eso va a significar de que en algún momento los propietarios tienen que comenzar a pensar en bajar sus precios, y para los demás puede ser visto como una ganga. ¿Ok? Segundo punto, saber qué puede controlar el vendedor y qué no puede. Una parte importante del proceso de tasación es ayudar a sus vendedores a comprender que los agentes y los vendedores no determinan el precio de compra de su casa. El que lo determina es el mercado. Y la tasación para vender se basa en comprender qué se está vendiendo. El caso es que todas estas cosas a los vendedores les gustaría que fueran verdad, pero no lo son. El precio de venta es un acuerdo motivado por lo que un comprador apto está dispuesto a pagar. Esto que están circulitos tachados son las ideas erróneas sobre la tasación que tienen nuestros clientes muchas veces. Y es, por ejemplo, lo que paga, es decir, lo que le costó o lo que necesita de la venta del apartamento, o lo que desearía de la venta del apartamento de ganar en precio, o lo que le dijo su vecino, o lo que le dice otro agente que no ha hecho una investigación del mercado, que no ha profundizado y a lo mejor lo ha ilusionado con un precio que no es real, y el costo para reconstruirla en la actualidad. Todo esto son los tips que nosotros tenemos que estar muy alerta cuando escuchemos que un cliente nos los comenta, porque justamente ahí es donde nosotros vamos con nuestro profesionalismo a hacerlo comprender que son erróneas sobre la tasación. Y el valor sentimental, como dice Néstor, que es el enamoramiento
que tienen los clientes de sus propiedades y les cuesta desprenderse de ellas, y eso hace que queden como en el aire con la realidad del mercado y piensen que su propiedad es la mejor de todas. La siguiente. Ok, la tasación para vender se basa en comprender qué se está vendiendo. Este, por ejemplo, puede ser un guión que nosotros podemos memorizarlo en lo que es su concepto, pero lo podemos decir con nuestras propias palabras, pero siempre le va a llegar al cliente. Y es así. Señor o señora vendedor, algunas de las cosas que usted puede controlar durante el proceso de venta son el estado de la propiedad, la disponibilidad para mostrarla y su posicionamiento en el mercado. Al final, el valor viene determinado exclusivamente por lo que un comprador está dispuesto a pagar en el mercado actual, en base a la comparación de su casa con otras actualmente en venta. Ni usted ni yo determinamos el valor, son siempre los compradores quienes lo determinan. Eso tiene sentido. Es decir, que nosotros hay cosas que, o sea, el vendedor hay cosas que puede controlar o puede ayudar, como por ejemplo tener su propiedad en un estado apropiado, que las veces que la vaya a mostrar esté ordenada, que esté limpia, que esté con buena iluminación, que siempre haya una disponibilidad para mostrarla. Si la persona que tiene la propiedad trabaja y no tiene el tiempo para ir a abrir el apartamento y darnos las citas, que deje una persona encargada o tenga la confianza de permitirnos a nosotros ir a visitar la propiedad aunque no esté presente. O sea, tenemos que hacerle entender al cliente que mediante este guión nosotros sí podemos de alguna manera estar siempre disponibles para que pueda darse el interés de una persona que esté buscando comprar, y podemos darle esa oportunidad de que conozca la propiedad y se lleve una buena impresión. La siguiente. Ok, esto es súper clave. Se llama ventana de oportunidad y hay que explicarlo también. ¿Qué significa ventana de oportunidad? Los vendedores tienen que saber que hay una ventana de oportunidad durante la cual tienen la mejor probabilidad de vender su casa. Esa ventana se abre cuando se coloca a la venta por primera vez la propiedad. Los listados nuevos entran rápidamente en ese radar de agentes y de compradores activos y de consumidores que están revisando en línea todos los portales. Es decir, que los listados con un precio equivocado, aunque sean nuevos, se salen de las mismas pantallas de radar a una velocidad asombrosa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el momento en que le ofrecemos al cliente promocionar su propiedad, debemos salir al mercado con un precio que sea competitivo, porque nosotros tenemos un tiempo estimado que es una ventana de oportunidad para que todas las personas que están buscando en ese momento algo en ese sitio puedan ver esa propiedad y la puedan tomar en cuenta. La próxima. ¿Cuánto tiempo dura esa ventana abierta? Todo eso depende de la situación del mercado local, pero por regla general se puede decir que son 30 días y que la mayor parte de las ofertas se reciben en los primeros 30 días. La primera vez que un comprador ve un listado en persona es la única oportunidad de crear la mejor impresión para que se pueda vender esa propiedad. Y el objetivo de tasar el precio correcto es atraer a ese comprador ahora. Es decir, que la ventana nos permite a nosotros en esos 30 días o un poquito más de 30 días, dependiendo del mercado, tener a todos esos compradores activos y poder crear un interés en ellos para que nos den la oportunidad de interactuar con ellos, de mostrar la propiedad, y esa impresión es la que nos puede ayudar a nosotros a que podamos tener una venta en los próximos meses o en los próximos días. O sea que el cliente tiene que saber que esa ventana depende del precio que nosotros le coloquemos a la propiedad a la hora de promocionarla también. La siguiente. Ok, el precio del vendedor.
Fíjense que este otro guión también es súper interesante y es bien convincente para explicarle el efecto que produce en los compradores el precio en que se publica una propiedad. Es lo mismo que le estoy explicando ahorita a ustedes, pero para que le expliquemos al cliente. Le podemos inclusive hacer esta pirámide como manera didáctica para que ellos a través de un dibujo puedan entenderlo, y es de la manera siguiente. Tenemos la base de la pirámide y tenemos la punta de la pirámide. Se supone que el precio del valor de mercado está en el medio de la pirámide. Ese es el precio que se está manejando en la mayoría de las propiedades, que están más o menos similares. ¿Ok? ¿Qué sucede si nosotros publicamos nuestra propiedad con un precio que esté por encima de esa media, de esa pirámide? El efecto simplemente es que vamos a tener menos interesados. ¿Por qué? Porque la gente está buscando o el precio de mercado o por debajo del precio de mercado. Entonces, si nosotros publicamos un porcentaje por debajo del precio del mercado, así sea un 10%, nosotros podemos tener un 75% de posibles compradores que sí van a visitar esta propiedad. Entonces sí es importante que el cliente entienda que el precio es primordial, porque a la hora de que los compradores están revisando todo lo que hay en el inventario, ellos van a buscar o la media o por debajo de la media. No van a interesarse por lo que esté por encima. Y eso es un buen guión y argumento que nosotros podemos utilizar con los clientes. Tasar por un precio que refleje los movimientos del mercado. Si el mercado está en declive, el tiempo es sin duda enemigo del precio. Eso también es un arte de la persuasión. Elegir las propiedades comparables adecuadas es un gran paso en la dirección correcta. Pero eso supone mucho más, porque nuestro trabajo como agente de ventas es hacer ver a los vendedores que el precio correcto ayuda a la posibilidad de comercialización y de venta de la propiedad. La comercialización y la venta también está determinada por la dirección del mercado, si los precios del mercado suben o bajan, o la velocidad de cambio del mercado. Es decir, como estábamos ahorita analizando, estamos en un mercado ahorita que probablemente está en declive porque no están aumentando los precios, sino que los precios están bajando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Hay clientes que no entienden que esperar quizás 15 días para tú cambiar un precio puede ser algo determinante. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de cómo está el mercado en el momento para no perder tiempo con la posibilidad que podamos tener. La próxima. La próxima, Manos, por favor. Ok. Creo que había una antes. Sí. Las 5. Esta. Acá está. Correcto. No persiga el mercado, tasa la propiedad adelantándote al mismo. Esto es también otra parte que siempre nos toca conversar con nuestros clientes. Si tenemos un mercado que está en declive, cuando los precios están bajando, los vendedores cometen el tremendo error de fijar un precio demasiado alto, con la esperanza de atraer la oferta que desean y pensar que si esta estrategia no funciona, ellos después van a bajar el precio. Y la realidad es que la mayoría de los vendedores que hacen esto nunca van a corregir el precio para ajustarse a la realidad, porque los vendedores que fijan el precio correcto consiguen los compradores y el listado que va persiguiendo el mercado es muy probable que nunca se venda. Eso es típico como cuando tenemos en un edificio 4 apartamentos en venta y uno está, por ejemplo, $225,000 y el otro está en $200,000.
y el otro está en $215.000 y el otro está en $200.000. Obviamente que el que se va a vender primero es el de $200.000 y piensa el de $225.000 que él va a negociar su precio como el de 200 y eso no es así, porque cuando el de 200 venda, entonces el de 210, 215 y 225 probablemente van a tener que bajar más y así sucesivamente hasta que llegue a ese punto donde esté esa propiedad. Es decir, tiene que esperar que se vendan todos los anteriores para que él pueda negociar su propiedad. Eso se llama perseguir el mercado y eso no es algo que dé buen resultado. Al contrario, debemos siempre estar adelantados al mercado y tratar de posicionarnos con nuestros clientes. Oiga, Lilia, entonces usted quiere decir que siempre debemos verificar el precio, debemos hacer un estudio antes de listarlo. Pero la mayoría de mis captaciones yo le pregunto al cliente cuánto quiere por su propiedad y eso es lo que yo lo publico. Entonces yo he estado equivocado. Sí. Wow. Sí, porque nosotros no podemos confiar en lo que el cliente piensa, sino en la realidad del mercado y para eso debemos hacer un estudio, estar preparados nosotros para saber qué es lo que vamos a tratar de vender. Con razón mis propiedades no se venden, Lilia. Con razón mis propiedades no se venden y yo publico, capto la propiedad, le pregunto al propietario qué precio quiere, las publico y me quedo así de brazos cruzados y yo espero, sí. yo que estoy haciendo mal y yo no me he dado cuenta que estoy haciendo mal y mis propiedades no se venden y yo culpo al propietario, pero en realidad sí, entonces ha sido mi culpa. Exacto. Es que a veces nos damos cuenta de lo que estamos vendiendo en el proceso y no antes. Y es lo que tenemos que evitar. Desde un inicio debemos saber qué es lo que podemos nosotros hacer, convencer al cliente de trabajar con el mejor precio posible para que podamos tener las mejores oportunidades. Entonces aquí usted nos va a enseñar, sí, Melvin dice, ¿qué significa perseguir el mercado? Correcto. Perseguir el mercado significa trabajar en función del precio que publican los demás. Es decir, que tú no haces tu propio estudio, tú no verificas tus propias factores y todo lo que tiene tu propiedad y lo que haces es una comparación aleatoria y persigues los precios que publican los demás y eso no da buen resultado. Tú tienes que trabajar con el precio que tu propiedad necesita para vender y por eso siempre debes hacer como ese estudio previo para que tú te puedas adelantar al mercado con un precio competitivo. Y entonces los precios de otras unidades, otras propiedades son elementos de referencia para yo determinar mi precio en base a las referencias, en base a la ubicación de mi propiedad, en base a los acabados, detalles, en base a la apreciación del valor, en base a la depreciación de las mejoras, en base a lo que le costó al propietario, en base a todos los elementos que hay que unificar para definir el precio adecuado. Correcto. Lo que pasa es que nosotros para poder dar un precio a un cliente, nosotros tenemos que hacer dos estudios. Uno es el estudio de mercado, el estudio psicológico, el estudio de sector, zonificación, localización, lo que piensa el cliente, todo lo que el cliente ha vivido y el por qué está vendiendo. Todo eso es una parte de cómo nosotros podemos analizar el mejor precio. Y la segunda parte es la financiera, que ya es la que va a determinar realmente cuál pudiera ser el precio o el mejor precio para poder salir al mercado. Entonces ahorita estamos en la parte en que podemos todavía hacer de la compresión del cliente lo psicológico y cómo se maneja todo lo que influye dentro del mercado. Y esta parte de no perseguir el mercado es algo que el cliente sin querer siempre cae en eso porque justamente es como que él está esperando ver lo que hacen los demás para él actuar. Y es algo que hace inconscientemente a veces. Y si nosotros no sabemos alertar al cliente en ese momento, no le vamos a dar una buena asesoría. Y es como decía, o sea, no porque ya hablamos con el cliente nos diga, no, sí, bueno, ¿cuánto usted quiere vender? Ah, bueno, yo quiero vender 225.000. Ah, bueno, está bien, vamos a probar con 225.000. Ese probar sin una justificación y sin ver un porqué es un error.
Entonces nosotros tenemos que primeramente hacer un estudio para poderle explicar al cliente la realidad y en función a eso entonces llegar a él en un acuerdo y que estemos conscientes para que podamos aprovechar el tiempo de promoción del inmueble. Y es aquí donde decimos que no nos debe dar pena ser brutalmente honestos con el cliente, porque tasar el precio correcto es complicado y obviamente que es un tema sensible para el cliente, pero tenemos que hacerlo. No merece la pena conseguir decirle a un cliente, bueno, ¿cuál es su meta? ¿Usted consigue dinero? ¿Usted hace esto? No, es que nosotros tenemos que decirle la verdad. Y el libro Chief justamente tiene un espacio donde nos explica la importancia de por qué debemos tener una honestidad brutal con el cliente, porque debemos ser sinceros para poder ayudar al cliente también. Y no es caerle bien o ser simpático o ser modesto, sino ser realistas con las mejores palabras y de la mejor forma explicarlo profesionalmente. Por eso dice, sea considerado, pero no maquille lo que tenga que decir sobre el mercado y tase la propiedad de acuerdo con el mercado. Sea honesto y maneje informaciones importantes, como las condiciones del mercado, el estado de la propiedad, cuáles son las características y servicios, cuál es su ubicación, las ventas de las propiedades que pueden ser comparables. Y recordemos que nuestro trabajo es mostrarle al vendedor cómo debemos conseguir que su casa se venda y eso es lo que ellos esperan de nosotros. Entonces, tenemos que decirle la verdad o lo que usted quiera oír. Ahí es donde nosotros nos ganamos la confianza del cliente, hablándole honestamente. Obviamente tenemos que demostrarle las cosas, pero siempre diciéndole la verdad por delante para que pueda tomar la mejor decisión. Wow, Lilia, esto es Así es, Lilia. importantísimo. Oye, Germán, mira, ¿cuántas veces Mira, hemos Manoj, cometido errores haciéndole a propietarios sentir incómodo cuando un cliente quiere vender en 500,000, le costó 450, quiere vender en 500,000, el precio de mercado es 475, pero él quiere vender en 500,000. ¿Cómo, de qué manera yo le digo al propietario sin hacerle sentir incómodo, sin hacerle sentir mal de que tiene que bajar el precio porque 500 no está el mercado en 500? Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacerle sentir de que el precio está muy alto y que no se sienta mal y que no me diga que va a listar su propiedad con otro agente? ¿Cómo yo puedo no perder ese cliente? ¿De qué manera tengo que ir con humildad, con sencillez, pero tengo que ser brutalmente honesto? Manoj, Cierto. sabes Sí. que Lilia y Neri, bueno, yo sé que Neri empieza a intervenir ahorita en un ratito, pero me tiene mudo, Lilia. He querido, tengo rato tratando de intervenir y no me deja, pues, no me deja por toda la realidad que nos estás diciendo hoy día, Lilia. Creo que estás diciendo una gran verdad. Aquí juega un factor muy fundamental, que es la parte sensible, la parte emocional de cada uno de los clientes. Un ejemplo, si el cliente está en proceso de venta de su primer apartamento, donde nació su primer hijo, donde logró cosas que fue creciendo profesional y familiarmente, esa persona le va a imprimir mucho sentimiento a esa propiedad, ¿sabes? Entonces, allí vamos a tener un detalle donde, como lo acaba de decir Lilia perfectamente, nosotros como expertos de área, expertos de zona, debemos de demostrarle con evidencia. Hola, señora Lilia, mira, muy buenas dadas. Con todo respeto que usted se merece, yo considero y le aconsejo que los precios de mercado que se están manejando es por esto, por esto y por esto. Siempre con tener evidencia, no que el cliente se sienta como que yo estoy hablando por hablar. No, no es hablar por hablar, es definitivamente tener una evidencia. Para eso utilizamos varias herramientas que hemos a lo largo, pues Lilia nos va a seguir diciendo, ¿no? Pero déjame felicitarte porque vamos muy bien. Manoj, me tienen mudo. Sí. Y lo que dice Germán es importante porque si nosotros le explicamos al cliente verbalmente de que su precio está muy alto, el cliente nos cree un 20%. Pero si le explicamos con evidencia, sí, ya hay mayor credibilidad de nuestro con sustento de lo que estamos diciendo. Totalmente. Sí. Excelente. Es que es como les explicaba, el precio
es un tema que es muy amplio y hay que tocarlo desde los dos puntos de vista. Con el cliente de su forma, de lo que él piensa, de su apartamento, de su inmueble, de su propiedad, llevarlo a la realidad, y la otra vez a nosotros nos toca la parte financiera y de estudio para poderle demostrar con hechos que sí puede vender su propiedad, pero que hay factores que no dependen ni de él ni de mí, sino es del mercado en sí. Pues. Lilia, Ok, yo siempre le entonces, mis recomiendo a un precios, cliente que haga un avalúo. Esto ayuda bastante, ¿cierto? cierto. Esa es la parte que mi compañera Neri también va a aportar, porque es la parte ya financiera de la propiedad, es los números. Entonces, una cosa apoya a la otra. Ya teniendo las dos partes, tú tienes cómo demostrarle a un cliente un precio recomendado, pero tienes que primero hacer un proceso para que tú estés seguro y puedas darle esa confianza al cliente de que lo que va a hacer es para su propio beneficio. ¿Ok? Ahora, precio del vendedor y posicionar su experiencia utilizando este guión. Esto es un poquito parecido a lo de ser brutalmente honesto. Porque si nosotros, por ejemplo, le decimos al cliente así, hablando con el cliente, conversando, estamos hablando de los números, estamos hablando todo, nosotros podemos suavizar un poco esa conversación y decirle, por ejemplo, señora fulanita, si yo fuera un médico y usted le dijera que padece una terrible enfermedad, ¿preferiría que le dijera la verdad o que le dijera que se vaya a su casa y que disfrute? Como es lógico, usted desearía que le dijera lo que tiene y qué hacer para que yo me vea como una profesional, igual que un médico. Y le digo que el mercado demuestra que debemos asignar el precio adecuado a la casa. De lo contrario, nadie irá a visitar su casa. Y si nadie va a visitar su casa en un mercado que empeora cada vez perdiendo dinero a diario, usted desea conseguir la mayor cantidad de dinero posible. ¿No es así? Entonces, hablarle al cliente de una manera como que también nosotros entendemos lo que pueda sentir, pero que ella también entienda de que debe estar en la realidad. Como cuando vamos a una cita médica, lo único que nosotros queremos es que el médico nos diga lo que tenemos, no que nos diga una mentira. Porque nosotros, en función a lo que el médico nos diga, nosotros vamos a seguir sus instrucciones y vamos a mejorar. Pero si no sabemos la verdad, ¿cómo nos podemos curar o cómo podemos saber qué es lo que debemos hacer? Así que después de hacer este análisis de lo que son los conceptos y esa parte de cómo crear esa comunicación con el cliente de una manera que no se sienta que estamos tratando de convencerlos de algo, sino que por el contrario, lo que queremos es que lo comprenda y nos deje ayudarlo, nos vamos a ir convirtiendo en un experto. Y para eso, entonces, después vamos a hacer lo que es el estudio a través de las estadísticas y de las herramientas tecnológicas para mostrarle al cliente de una manera profesional el análisis comparativo de precios de mercado que nosotros estamos haciendo. Y para eso, entonces, ahora mi compañera Neri va a darle unos tips que son súper importantes. Gracias, Lilia. Gracias por la excelente introducción y gracias nuevamente a KW que nos brinda la oportunidad de participar en estos Ignite. Estamos ahora en el número 5 de 12 temas súper interesantes que nos hacen crecer nuestro negocio como profesionales. Bien lo ha dicho Lilia, nosotros debemos convertirnos en unos expertos, dominar un nicho de mercado como siempre nos lo ha recomendado aquí nuestro líder Manoj y Germán, hacer un estudio del mismo, utilizar estadísticas y herramientas tecnológicas que transmitan confianza a nuestros clientes a través del conocimiento, de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Si pasamos a la primera filmina, vamos a ver que
tenemos herramientas para asesorar precisamente a nuestro cliente con respecto a cómo conseguir el precio ideal. Manoj, ¿me ayudas con la primera filmina? Para que veamos cuáles son estas herramientas en las que nos podemos apoyar. ¿Esta? Sí. La primera de ellas es tener conocimiento del mercado. Recordemos que la información es poder. Y ese conocimiento del mercado que nosotros tenemos, como bien lo mencioné hace un momento, le va a transmitir a nuestros clientes transparencia y seguridad, confianza. La segunda herramienta que tenemos, si le das clic, Manoj, a cada una de ellas, es la motivación del vendedor. Conocer verdaderamente por qué nuestro cliente desea vender su propiedad. La tercera herramienta que tenemos para asesorar a nuestro cliente es el análisis comparativo del mercado, o el bien conocido ACM por sus siglas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito de cómo lo hacemos. La cuarta herramienta que tenemos es el avalúo, hecho obviamente por un perito. Y la quinta herramienta que tenemos para guiar a nuestros clientes y asesorarlos son conocer los números de la propiedad. Entonces, vamos a la primera filmina o la primera herramienta, que es el conocimiento del mercado. Nosotros estos Ignites lo estamos repitiendo con cierta periodicidad, y en julio del año pasado, uno de nuestros compañeros, Eric Lima, la siguiente, Manoj, por favor. Uno de nuestros compañeros, Eric Lima, compartió con nosotros las cifras de unos precios de referencia por metro cuadrado en la ciudad de Panamá para lo que era la parte de apartamentos. Quise hacer el ejercicio nuevamente para que nosotros pudiésemos ver qué tanto había variado los precios y por qué es tan importante para nosotros estar siempre monitoreando el mercado. Hay una variación en los precios de referencia por metro cuadrado entre julio de 2020 al cierre de 2020, el mes de diciembre, en estas áreas que vemos aquí listadas. Estos precios son de referencia y son tomados básicamente del historial de los portales inmobiliarios más populares que conocemos. En el área de Coronado vemos que en julio del año pasado marcaba un precio de referencia por metro cuadrado de $1.837 y a diciembre la tendencia del mercado ha sido a la baja y está marcando $1.680 el metro cuadrado por referencia. Asimismo pasa en Avenida Balboa. En Avenida Balboa estaba marcando en 2.347 el metro cuadrado y al mes de diciembre 2.140 dólares por metro cuadrado. En Costa del Este, 2.282 y al cierre del año pasado 2.135. En Paitilla, en $1.800 y ahora está marcando en diciembre a 1.675. Panamá Pacífico, sí, curiosamente ha subido un poco. En julio del año pasado marcaba en 1.756 y a diciembre en 1.860. Recordemos que en Panamá Pacífico, particularmente, bueno, el mismo promotor es quien comercializa, así que se puede explicar un poquito esta diferencia en base a la tendencia que tienen las demás áreas, porque ellos pues obviamente pues controlan el mercado ahí y les es más fácil manipular el tema de los precios y la oferta. En el casco viejo teníamos para julio del año pasado 3.598 el metro cuadrado como precio de referencia y para diciembre 3.375. En el área de Bretaña, que es una de las muy solicitadas, también estaba el metro cuadrado para julio en 1.853 y para diciembre en 1.715. Y en el área de San Francisco estaba en 2.034 el metro cuadrado, el precio de referencia, y para diciembre en 1.905. Entonces vemos que la tendencia está a la baja.
Si seguimos con la siguiente filmina, vamos a ver que otra de las cosas que nosotros deberíamos estar siempre monitoreando, como bien lo mencionó mi compañera Lilia, es el tema de la oferta. ¿Qué cantidad de inmuebles están ahorita mismo ofertándose dentro del nicho que nosotros manejamos? Apoyándonos ya sea en herramientas como los portales inmobiliarios o bien la conocida MLS, que de esta vamos a hablar ahora más adelante, podemos ver cuál es la correlación de venta que tiene entre un tipo de propiedad y otro. Por decir algo, nosotros podemos con este tipo de estadísticas determinar cuánto se vende, por ejemplo, la relación que tiene entre la venta de propiedades residenciales versus las comerciales. Puede ser básicamente 6-1. En lo que se venden 6 propiedades de tipo residencial, se vende una comercial. O podemos decir a través del análisis de este tipo de data, también cuánto se vende los apartamentos versus las casas. Puede ser 4-1 la relación. Y varía todo, obviamente, por temporada. Pero es importante para nosotros captar que nosotros, como asesores inmobiliarios, debemos empaparnos de este tipo de estadística y estar continuamente monitoreándola y estudiándola para poder asesorar a nuestros clientes de la mejor manera. En la siguiente filmina, si me ayudas, Menoch, nosotros vamos a ver que otra de las herramientas que tenemos para conocer la dinámica del mercado es la que nos ofrece el MLS de Acovil. Aquí sabemos que la data es 100% depurada, son cierres actualizados, ofertas que se han hecho en el mercado y nos va llevando un historial de la trayectoria de cada uno de los inmuebles ahí listados. Son 400 miembros que nosotros tenemos la seguridad de que meten la data correcta y no es data contaminada y es data real, ¿verdad? En tiempo real. Así que les exhorto realmente a que, y por eso la importancia de que tratemos de captar todas nuestras propiedades igualmente con el sistema de MLS. En la siguiente filmina, Manoj, si nos ayudas, aquí es una inquietud que siempre nos hacemos. Cuando un cliente quiere, ¿verdad? Vender a un precio, pero yo quiero recomendarle el precio ideal para tener la mayor probabilidad de éxito en la venta, ¿cómo puedo guiar a ese cliente hacia el precio ideal? Pues lo primero que tenemos que hacer, si la pasas, Manoj, es conocer la motivación de nuestro cliente. Es una pregunta clave para conocer el motivo por el cual el propietario está pensando en vender la propiedad. Ya nosotros debemos tener previamente un vendedor calificado. Conocer la verdadera motivación de venta de nuestro vendedor nos ayuda enormemente para lograr una negociación que sea ganar-ganar para ambas partes, logrando equilibrar obviamente las metas del comprador con los intereses de nuestro vendedor. Una vez nosotros hemos tenido calificado a nuestro vendedor, ya nosotros pasamos el periodo de preguntas en donde le preguntamos por qué, a dónde piensa mudarse, cuándo necesita mudarse y sobre todo si ha pensado en algún precio y lo más importante, cómo llegó a ese precio o a ese valor. ¿Cuál es su justificación? Que es aquí donde entran sus razones de muchas veces que contemplan el valor sentimental que le tienen a la propiedad, las mejoras que le han hecho a la propiedad porque le cambiaron el sobre de granito, pusieron pisos de mármol, se gastaron no sé cuánto en gypsum, en el techo, las luminarias que son LED, etcétera, etcétera. Esas cosas que realmente muchas veces lo que es bonito para uno o atractivo para él no necesariamente lo es para él, el nuevo dueño. Entonces, parte de conocer la motivación es establecer una relación más estrecha con el vendedor, tener un poquito de empatía, comprender cuáles son sus objetivos, su por qué realmente está vendiendo la propiedad como tal
ideal para poderlo asesorar y llevarlo a cumplir sus metas. Hay varias razones, obviamente, por las cuales una persona decide vender o desprenderse del bien inmueble, pero quizás la más común en estos tiempos de pandemia que nos vamos a estar encontrando es por la falta de solvencia económica y básicamente cuando no se puede seguir pagando la hipoteca actual. Entonces, ¿qué argumento nosotros realmente pues debemos utilizar para encaminarlo a lograr el precio ideal? Pues sencillamente los mismos. Si un propietario del inmueble pierde el costo de oportunidad o la ventana de oportunidad de la que estábamos platicando hace un momento mi compañera, por tener el precio fuera del mercado, seguirá pagando intereses bancarios todos los meses, cuota de mantenimiento del pH, el servicio de limpieza, el mantenimiento de la propiedad, llámese pintura, jardín, fumigación, mantenimiento de aire, centrales, etcétera, entre otros. Si el propietario realmente tiene que vender más barato que el precio de adquisición y no puede esperar, pues de alguna u otra manera le tocará perderá bien ahora que acabo de exponer, porque se lo va a comer el tema de gastos superfluos de mantenimiento del mismo bien inmueble. Entonces, ¿por qué no colocar hoy, obviamente, el precio ideal desde un inicio? Y eso es lo que debemos transmitirle, confianza y seguridad a través de nuestro conocimiento al vendedor. Siguiendo con la próxima filmina, donde ya entramos al análisis comparativo del mercado, que es otra de las herramientas que nosotros tenemos para ir encaminando a nuestro vendedor hacia el precio ideal. Es cómo hacer un ACM. El análisis comparativo del mercado inicia con el tema de la búsqueda. Debemos seleccionar aquellas propiedades lo más parecidas posible o que reúnan las mismas características de las que estamos por vender. Comparar manzanas con manzanas, como se habla coloquialmente. Luego que hacemos esa selección, ¿verdad? Empezamos a hacer el análisis dentro del mismo edificio, dentro del mismo entorno, inclusive dentro del mismo complejo o pH que estamos analizando. El tercer punto del análisis de mercado es utilizar la herramienta de MLS, si la tenemos. Vamos a ver que como está bien completa, nosotros tenemos algunas propiedades que han sido ya cerradas, otras que están en ofertas y otras que están expiradas. Estas tres condiciones nos ayudan a saber qué tanta demanda tuvo esa propiedad o qué tanto se demoró en vender dicha propiedad en el mercado. Luego tenemos los días, hay que considerar los días que tuvo esa propiedad dentro del mercado también para sobreponer cuánto duró la oferta, si verdaderamente es una propiedad que tiene mucha demanda o poca demanda en el mercado. Y luego hacer una presentación del informe a nuestro cliente. Es importante que cuando nosotros hagamos el listing, lleguemos siempre con un ACM previo para nosotros poder orientar a nuestro cliente. La otra herramienta que nosotros tenemos también, o mejor dicho, vamos a hacer un caso práctico después de esto. Tenemos aquí un caso práctico para ilustrar mejor la parte del ACM. Vamos a tomar como ejemplo un apartamento de 2 recámaras, 2 baños, ubicado en el área del Condado del Rey, cuyo precio de venta o de oferta es de $125,000. Ya se le había hecho un avalúo previamente, ¿verdad? Tiene un metraje de 76 metros cuadrados y se le había hecho un avalúo en diciembre del 2019, en donde el valor del precio del mercado resultó de $137,000 y el valor de venta rápida de $123,500. En la siguiente filmina, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una presentación como esta para nuestros clientes, donde organizamos con una cuadrilla
sencilla en Excel la información que nos servirá para sustentar cada uno de los posibles escenarios y visualizar mejor la competencia que hay ahorita mismo en el mercado y que se asemeja a esa propiedad que nosotros estamos haciendo el análisis como tal. En esta cuadrilla nosotros tenemos por lo menos tratar de tener entre 3 y 5 entre 3 y 5 propiedades similares. Vamos a detallar el número de habitaciones, de baños, de estacionamientos, el metraje, luego el precio de venta que se está ofertando, los días que tiene en el mercado esa publicación y nuestra fuente de donde captamos la información como tal para que nos arroje entonces el precio por metro cuadrado a nivel de construcción. Aquí vemos que dentro de esa zona encontramos 4 apartamentos dentro del mismo pH, 2 con las mismas características y uno que está dentro de la zona, dando un precio por metro cuadrado en promedio de $1.489. Esto es algo, el ACM siempre lo tenemos que estar refrescando porque el mercado, recordemos que es variable. Entonces es algo que siempre tenemos que estar monitoreando constantemente. Entonces, viendo esta lámina, siguiente, Manoj, ¿cuál cree usted que debería ser nuestra opinión como profesional en cuanto al precio del mercado? Siguiente, Manoj. Otra de las herramientas en las que mencionamos que podíamos utilizar para apoyar nuestra sugerencia o nuestra recomendación a nuestro cliente es los precios de cierre que se han manejado dentro de la data de MLS a cubrir, en donde planteamos, donde vemos cuáles son los comparativos, cuál ha sido el precio de oferta, el precio de cierre y los días en el mercado. Si tomamos como ejemplo el apartamento previo en Parque Toscana, de 2 recámaras, 2 baños, cuyo precio estaba, querían que fuese la oferta, era a 125.000, nuestra recomendación aquí, ¿verdad? Debería ser que el precio ideal, viendo el comparativo, ¿verdad? Que nos arroja con cierres efectivos, MLS, está el precio del mercado en $113.000 y nuestro precio ideal debería estar entre 110.000 y 115.000. Ya un precio de ganga a considerar podría estar por debajo del valor del metro cuadrado en esa propiedad particularmente, si llegase al precio de ganga como tal. Muchas de las inquietudes realmente de nuestros clientes a veces es porque no conocen los números totales de cuánto le va a quedar en mano y por eso a veces es un poco difícil para ellos a primera instancia saber cuál es el precio, si el precio que tú le estás recomendando es el ideal o el adecuado para la venta de su propiedad. Y regularmente siempre nosotros lo fijamos por debajo del precio que ellos están ofertando el inmueble. Es por eso que es importante sustentar cada una de nuestras decisiones o nuestro argumento con herramientas como esta. Y el ACM es una de las claves para esto. Siguiendo con la presentación, Manoj, hay algunos valores que obviamente pues nos limitan o nos permiten, ¿verdad? Y que son básicamente no controlables por nosotros ni por el vendedor. Son hechos, básicamente. Uno de ellos es el valor de la adquisición, que no necesariamente o muchas veces no es el mismo valor que está registrado en catastro como tal. El otro valor es, obviamente, el valor, la fecha de adquisición, que va a ser importante, porque de ahí se va a determinar el monto a pagar, obviamente, a nivel de impuestos por parte del vendedor. El tercer valor que a veces limita es el saldo que pueda tener en hipoteca esa propiedad. Y el cuarto valor
son los factores macroeconómicos. Obviamente, en tiempos como estos de pandemia, que hay mucha incertidumbre, hay muchas personas que obviamente pues están pensando en no descapitalizarse. Entonces, eso es un factor que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿cómo podemos promover una propiedad sin conocer, obviamente, los valores? Si no conocemos los valores, ¿qué haremos cuando el comprador nos presente una contraoferta al momento de brindar nuestra opinión? Debemos estar claros con todos los números y demás. Todos estos valores, como vimos, son hechos y no son controlados por el vendedor. Y como les mencioné hace un momento, creo que la primera preocupación de las personas es saber cuánto les quedará en mano después de la transacción. Entonces, hacer un simple ejercicio como este, que vamos a ver a continuación, Manoj. La siguiente filmina. Ajá. Bueno, hacer un ejercicio como el que vamos a ver ahora, de cuánto le va a quedar en mano, le va a ayudar muchísimo. También en octubre del año pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de tener este Ignite, donde nosotros estuvimos repasando muchas de las interrogantes o muchas de las objeciones que nos presentan algunos vendedores, ¿verdad?, a la hora de sugerirles el precio ideal. Y una de ellas, o de las que más nos encontramos, es que muchas veces no quieren pagar un avalúo. Dicen, no quiero pagar un avalúo, y piensan que para eso lo contrato a usted. Primero que nada, deben estar conscientes de lo que es evaluar una propiedad y no un análisis comparativo del mercado, que es lo que nosotros propiamente le proporcionamos a nuestros clientes. Entonces, aquí, para repasar un poquito el tema de la definición, vemos: evaluar significa determinar el valor de las cosas, por lo que, haciendo referencia a un inmueble, en este caso particular, es la estimación precisa del valor o precio de una propiedad, es decir, el valor real, el cual se representará mediante un documento, obviamente, confidencial. La valorización de la casa se establece a través de un personal, obviamente profesional calificado, y que deberá basarse en diferentes características que posea el inmueble. ¿Y por qué es importante? Porque antes de ponerle precio a la propiedad, el propietario o el vendedor, en este caso, deberá conocer el valor justo de la vivienda. Así tendrá una base para definir el precio en la que puede vender y evitar elevar mucho el precio de oferta en su momento. Venderla a un precio o venderla inclusive por debajo del mismo, y perder oportunidades, ¿verdad? O tener pérdidas. En el caso del comprador es importante porque le dará la certeza de que el inmueble vale lo que dice el vendedor, le permitirá conocer diferentes características de la propiedad, y además de eso, el valor actual de la misma. Y esto transmite transparencia, obviamente, ¿no?, en el momento de estar haciendo la transacción. Siempre recomendamos que el avalúo del propietario, que haga un avalúo antes de salir con una oferta al mercado, porque este documento ayudará a que la selección del precio ideal sea mucho más fácil y disminuir el margen de error en el tema de estimación. Además, el documento que el comprador solicitará, este documento regularmente siempre lo solicita el comprador, ¿verdad? Y por otra parte, nosotros no somos las personas más idóneas ni somos peritos para estar haciendo este tipo de documentación. Nosotros debemos recordarles a los propietarios que, uno, somos asesores inmobiliarios, no somos evaluadores certificados por ninguna entidad crediticia. Lo otro es que el avalúo debe ser, como lo mencionábamos, hecho por un perito, un profesional idóneo en la materia, para que genere confianza ante el comprador y facilita que haga pues una propuesta formal. Y el avalúo de un profesional siempre va a respaldar nuestra oferta de venta. Además de eso, un avalúo actualizado agiliza el proceso de aprobación crediticia,
cuando tengamos algunos prospectos. Otra de las herramientas que mencionábamos hace un momento era conocer los números de la propiedad, conocerlos enteramente, desde el valor catastral, el valor de adquisición, hasta el valor de venta sugerido, y este es nuestro mejor argumento para respaldar nuestro precio ideal recomendado a nuestro vendedor. Saber cuánto a ellos les va a quedar plata en mano, después que paguen comisión, después que paguen impuestos, después que paguen TBMS y cualquier otro gasto legal, es importante para los vendedores y nos ayudará a aterrizar mejor el precio de oferta de la propiedad. Y aquí hemos hecho un pequeño ejercicio, ¿verdad?, en donde tocamos cada uno de esos rubros. Tenemos que tener claro, uno, cuál es el valor catastral o de adquisición de la propiedad, el valor de venta que nosotros le estamos sugiriendo, ¿verdad? El saldo de la hipoteca, si es en caso de que se deba algo a alguna entidad crediticia, cuánto es lo que va a pagar el vendedor a nivel de comisión de corretaje, más el ITBMS de esa comisión correspondiente, los otros gastos legales que pudiesen incurrir el vendedor, como son la confección de minuta, abogados y demás, para los refrendos correspondientes, y un estimado de los impuestos. Ojo, siempre se les recomienda a los vendedores que tengan sus asesores legales, su abogado y también su contable, pero estos son, ¿verdad?, unos cálculos preliminares en donde lo podemos utilizar para argumentar cuál es el precio ideal y cuánto le quedará en mano a nuestro cliente una vez acogida nuestra sugerencia como precio, ¿verdad? Si pasa a la siguiente, Manoj, para hacer, ok, muchos de nosotros nos encontramos también con este tipo de objeciones. Cuando nos topamos con un vendedor que dice, quiero colocar mi propiedad en el mercado a este precio. Y regularmente siempre es un precio mucho más alto. Entonces, en KW University tenemos un guión que nos ayuda, ¿verdad?, a contrarrestar este tipo de objeciones por parte de nuestros clientes. Y nos dice que si un propietario insiste en fijar un precio más alto que el del mercado, conseguiremos el acuerdo ahora, pero que si no hemos tenido una oferta en un periodo razonable, corto de tiempo, que es el que nosotros decimos que son los 30 primeros días, que son cruciales dentro de cualquier oferta inmobiliaria, vamos a reducir el precio al precio que nosotros le estamos recomendando. No sé si alguno de nuestros compañeros quiera leer el guión que nos propone aquí y sacar la esencia, pues, del mismo. Marta, Livia. Marta, ¿quieres leer el guión? Dice, si un propietario insiste en fijar un precio más alto que el del mercado, consiga un acuerdo ahora que si no ha tenido una oferta en un periodo razonable, corto tiempo, reducirá el precio a su precio recomendado. Era el guión, perdón. Las primeras semanas que su propiedad está en el mercado son las más críticas y atraerán a los compradores más serios. Si no recibimos una oferta en este tiempo, el mercado nos podría estar diciendo que el inmueble es demasiado caro. Si después de 8 semanas esto es lo que está sucediendo, ¿está de acuerdo en reducir el precio a mi precio recomendado para satisfacer las demandas del mercado? Gracias, Marta. Así es. O sea que aquí les damos no vamos a ponernos a pelear con el vendedor, pero sí va a quedar demostrado claramente nuestro punto cuando nosotros le estemos recomendando un precio y él insista, obviamente, en poner un precio muchísimo más alto que lo que dictamina el mercado. Y aquí ellos tienen que estar claros, como bien lo decía mi compañera anteriormente, no somos los corredores
que ni es el vendedor el que estipula el precio, es el mercado y así mismo va a quedar demostrado. Siguiendo, ya para finalizar la presentación, queríamos hacer un poquito de reflexión de todo lo que lo tenemos en listing, ¿verdad? Esto es una estadística que extraímos de KW University, de todos los listings que tenemos, cuáles son los que tienen nuestro precio adecuado. Y de acuerdo con las estadísticas que maneja KW, ¿verdad? Si tenemos de nuestros listings entre un 10 y un 20% en el precio ideal, vamos a realizar una venta cada 6 meses. Si tenemos de nuestro listing entre el 20 y 40%, vamos a realizar una venta cada 5 meses, es decir, 2 veces y media al año más o menos. Si tenemos de nuestros listings entre el 40 y 60% de ellos en un precio adecuado, vamos a realizar una venta cada 3 meses, o sea que realmente nuestras metas va a estar a 4 ventas anuales, entre 60 y el 80%, una venta cada 2 meses, vamos a tener 6 ventas al año, y si tenemos entre el 80 y el 100% de nuestros listings, vamos a lograr tener una venta cada mes, que es nuestro goal mínimo, ¿verdad?, de 12 ventas anuales. Esto es estadística real, señores. Esto es lo que ha estado comprobándose a través de las estadísticas de KW. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto en este Ignite del precio ideal, nuestra primera recomendación es, uno, conocer las expectativas de nuestro cliente a través en cuanto a servicio y el dinero a obtener. 2, lo otro que nosotros debemos de saber es que no debemos conformarnos solamente con la información que nos brindan los portales inmobiliarios. Debemos indagar un poco más y usar otras fuentes de información que estén actualizadas y que sean confiables. Otra cosa es no ceder ante las peticiones del vendedor, sino siempre tratar de educar a nuestros clientes. No es que nos vamos a ir a la pelea ni vamos a hacer unos yes man que a todo lo que digan digamos que sí, pero vamos a ir educando a nuestros clientes y con nuestros argumentos y con nuestro conocimiento nosotros vamos a lograr que ellos se vayan ajustando al precio que nosotros les estamos sugiriendo. Y 5, que practicar con el ejemplo y la ética en todo momento como sello de nuestra marca personal. Si hay la necesidad de decirle a un vendedor que no es el momento adecuado para él vender por las razones que sea y no tengamos el listing en el momento, actuemos con ética, porque más adelante de seguro ese mismo vendedor nos va a volver a buscar cuando sea su momento. Entonces, por ahora creo que hemos culminado. Bravo, un aplauso para Neri y Lilia. Un aplauso grande. Miren, esta presentación que acabamos de ver, mañana nosotros vamos a tener una presentación que representa un complemento de esta presentación, porque mañana nosotros vamos a aprender a hacer un análisis comparativo de mercado y un reporte de gestión a esos clientes para poder lograr complementar este análisis, este estudio para lograr el precio ideal, el precio adecuado. ¿Cómo lograr el precio adecuado? Como dice Neri y Lilia, es una conversación con el cliente, un análisis, un estudio y una conversación con el cliente. Bueno, nosotros hemos preparado también un Excel de nuestra base de datos y en ese Excel de base de datos nosotros tenemos también preparado un Excel que nos ayuda a lograr el precio adecuado y se los voy a enseñar aquí. Por ejemplo, esto a mí me encanta y esto es un complemento de todo lo que hemos visto. Supongamos nosotros tenemos 30 listings. Aquí ponemos nuestros 30 listings. Y como la mayoría, lo que nosotros debemos hacer es, antes de captar una propiedad, tenemos que lograr el precio adecuado. Pero ¿qué hago yo si ya tengo inventario? ¿Qué yo hago? No voy a desecharlo para lograr el precio adecuado de nuevas propiedades, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir un listing en ganga. ¿Cómo yo logro convertir un listing en ganga? Tengo que organizar mi base de datos de listings, ubicación de las propiedades, la superficie, el valor de venta.
qué valor tengo publicado y el precio por metro cuadrado. De ahí, como nos dice Neri, de ahí vamos a los valores de la propiedad. ¿Cuánto es mi comisión de bienes raíces? El valor de venta, mi comisión de bienes raíces, el impuesto de venta que debe pagar el propietario, el valor de adquisición y la diferencia. Si hay una diferencia entre el costo. Entonces, automáticamente, este cuadro lo calcula el valor de venta menos la comisión de bienes raíces, menos el impuesto de venta, menos el valor de adquisición y si hay una diferencia. Esa diferencia me va a decir si hay un colchón, si hay una diferencia para yo poder jugar con los valores en el momento en que me reúna con el propietario y para que el propietario sea un factor imprescindible, importante, el valor de adquisición. Hay otros propietarios que me dicen, mira, a mí no me importa cuánto me costó, lo que me importa es pagar mi hipoteca. Entonces, cuando el valor de hipoteca es el valor importante, entonces el valor de venta menos mi comisión de bienes raíces, el impuesto de venta, el saldo de la hipoteca. ¿Cuánto queda de diferencia? Y ese es un elemento que yo puedo usar para negociar. Entonces, de ahí yo hago otros valores, la fecha del avalúo, el avalúo opcional si lo hay. Entonces, si hay el avalúo, ¿cuánto es el valor del avalúo? Venta rápida y el valor por metro cuadrado que dice el avalúo. Entonces, una cosa es el avalúo y otra cosa es mi análisis comparativo de mercado. Fecha de mi análisis comparativo de mercado, el precio más bajo que he encontrado en el mercado y el precio por metro cuadrado. Y de ahí, cita número 1, fecha, nota de mi cita, cita número 2, perdón, a la cita número 2 tengo que actualizar un nuevo ACM. Cada vez que yo me reúno con el cliente, que debe ser, yo debo tener una conversa con mi cliente de mis 30 captaciones mínimo cada mes. Y yo le hago un reporte, que vamos a aprender a hacer un reporte mañana, y yo le hago un análisis comparativo de mercado, actualizo el valor según el mercado y yo desarrollo una cita, una conversa, una llamada con el cliente. Así yo logro convertir mis 30 listings en ganga. Es un proceso. Entonces, este Excel se lo vamos a compartir. Excelente Excel es un complemento para organizar, porque nada es instantáneo. Esto no es instantáneo. Esto es un proceso que involucra trabajarlo y todos estos valores son importantes para yo tenerlos en cuenta. Imagínense si hace 3 meses el cliente me dijo, el propietario me dijo que él pagó $300,000 por ese listing. Y yo lo anoté en un papelito y el papelito se me pierde. Yo tengo que actualizar mi base de datos de valores inmediatamente porque mi agenda, no sé, mi agenda tiene 200 páginas y no sé en cuál de las 200 páginas yo anoté el valor de adquisición y qué tiempo me va a costar. Entonces, a mí me gusta usar este Excel. Inmediatamente yo debo actualizar los valores apenas los obtenga y así yo no le tengo que preguntar de nuevo al cliente, porque si yo le pregunto de nuevo al cliente quién queda mal, yo quedo mal y eso no está bien. Entonces, recomiendo que utilicen esta plantilla de Excel, se la vamos a compartir. Escríbanle a Neri y Lilia, escriban su contacto acá en el chat, escríbanle a Neri y Lilia al celular, al WhatsApp o al email para esta presentación y este Excel de valores que les va a ayudar a convertir todos sus listings en gangas. Muchas gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad, gracias a Dios, a Neri y a Lilia. Alguien activó su micrófono y tenía un zumbido. Sí, perdón, es que tengo una pregunta, Manoj. Melvin, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dispare. Gracias. Mi nombre es Melvin. Mi pregunta es, pensando que acá en Puerto Rico, el mercado me parece que está diferente a lo que habían compartido antes. Acá hay muy poco inventario y hay demasiados compradores. Wow, vámonos para allá. Invítennos. Y el inventario es muy pequeño aquí. Es un privilegio porque hay más competencia y la gente opta más, es como una subasta, pues es propiedad, porque si es lo poco que hay, no es un mercado en declive, por el contrario, es un mercado que va hacia arriba. Claro. O sea, ustedes tienen que estar todo el día en la calle tocando puertas, captando propiedades. Sí, por ahí mismo es que va mi pregunta, porque curiosamente lo que he ido aprendiendo, tengo poca experiencia, pero lo que he ido aprendiendo es que
si uno como corredor y el vendedor deciden listar la propiedad al precio correcto, van a aparecer muchas ofertas en las primeras semanas, ¿verdad? La casa se puede vender el mismo día, digamos, Sí, sí. y por un buen precio, ¿no? De acuerdo. Pero en Puerto Rico no tengo conocimiento de por qué las propiedades han bajado mucho de valor. Así que muchas personas, ¿verdad?, que han comprado sus propiedades hace 5, 10, 15 años, pagaron un precio por ellas y ahora es mucho menor el precio. Y pues muchas veces sucede lo mismo que se ha estado conversando hoy, que compartía Neri, disculpa, de que los vendedores esperan recibir lo que pagaron por esa propiedad al precio al que la compraron, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es la realidad, ¿no? Así que Bueno, supongo y que lo mismo, Melvin, y lo mismo pasa en todos sectores o en áreas específicas, porque aquí como, por ejemplo, cuando Neri y Lilia estaban comparando, estaban mencionando las áreas, todo Panamá, pero en Panamá Pacífico los precios no bajaron, en Panamá Pacífico, en Panamá los precios subieron. Entonces, cada área es diferente y puede ocurrir en un sector, pero puede ocurrir que en otros sectores los precios no están bajando, están subiendo. Pues Puerto Rico es bastante pequeño, así que me parece, por lo que he ido aprendiendo, que así está en todo Puerto Rico. Bueno, en todas las áreas de Puerto Rico. Si tienen un mercado de vendedores y hay una mayor cantidad de compradores buscando propiedades y hay pocas ofertas, entonces deberían estar los precios subiendo, no bajando. Bueno, habría que ver qué está pasando, tendría que analizar qué está pasando o de repente el mercado está cambiando. Podría ser. Pero bueno, supongo que la pregunta va por la línea de cómo, ¿qué sugerencia me puedes compartir, Manoj, Lilia? ¿Hacen avalúos? ¿Hacen avalúos allá? Sí, se hacen avalúos, tasaciones, es como le llamamos acá, pero Bueno, sí se hacen. Bueno, la clave es, recomienda a los propietarios hacer su avalúo, hagan su análisis comparativo de mercado, comparen los análisis comparativos de mercado como referencia y el avalúo y empodérese con el propietario para ver los valores de la propiedad, el valor de adquisición, la última propiedad, si ustedes tienen de alguna manera cómo verificar en el registro de la propiedad, la última propiedad en cuánto se vendió. Estos son uno de los mayores factores, elementos de referencia en cuánto se vendió la última propiedad. Manoj, que muchas veces cuando se le está dando la recomendación del precio, al vendedor y se hace este análisis sobre cuánto dinero se va a quedar el vendedor al final, ¿verdad? Muchas veces se dan cuenta que terminan perdiendo dinero. O sea que para poder vender la casa tienen que pagar. A veces tienen que pagar $5,000, $10,000. Claro. Cuando yo tengo un cliente que está pagando letra, yo le digo al cliente, bueno, si está vendiendo con un poquito de pérdida, al final, si tiene que pagar la letra, al final no representa una pérdida, venta con un valor inferior a lo que le costó, de repente le representa percepción, vaso medio lleno, un vaso medio vacío, de repente representa una oportunidad o vale la pena el costo de oportunidad o vale la pena que venda con esa pérdida porque le costaría más no vender, seguir pagando las letras. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Germán, ¿qué ibas a decir? Sí, Manoj, básicamente quería comentarle a Melvin pues, y al resto de los chicos que recuerden que venimos de un año atípico. Un año donde hubo el arranque del segundo semestre del 2020, hubo mucha incertidumbre, teníamos una pandemia, no sabíamos, cada 15 días los gobiernos distintos en México, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico decían se extiende 15 días más, se extiende 15 días más la cuarentena. Venimos de un año totalmente atípico, eso por supuesto maltrata a todos los mercados. Entonces yo creo que ¿qué debemos hacer hoy 2021? Es uno, estar alerta. Estar como unos perros sabuesos del mercado, siempre estar entrenándonos, siempre estar, qué es lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces yo recomiendo, al igual que Manoj, pues hemos tenido conversaciones pues, en privado y los mercados se van a ir nivelando poco a poco, pero está en nosotros el que nosotros estemos allí en el mercado. Como dicen aquí los mexicanos, cuando ustedes cumplen año, en México aquí le dicen pastel, en Venezuela le decimos torta cuando te pican, ¿no? La que te cantan el cumpleaños.
Hay un mercado allá increíble que es como toda una torta. Yo quiero un pedacito de esa rebanada, de ese pastel, ¿verdad? O de esa torta. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar alerta, utilizar todas las herramientas y hacerle entender a nuestros clientes que el mercado es cambiante, totalmente cambiante. Entonces debemos estar allí, ¿ok? Gracias. Activemos nuestras cámaras para una fotito. Sonrisa, oreja, oreja. Gracias. Activemos nuestras cámaras. Vamos a premiar a la sonrisa más grande. La sonrisa más grande, oreja a oreja. ¿Quién enseña más los dientes? Eso. Sonrisa Colgate a la 1, sonrisa Colgate a las 2, sonrisa Colgate a las 3. Le hago mucha publicidad a Colgate. Saludos. Gracias, se les quiere. Cuídense, bye, se les quiere. No se olviden, Gracias mañana, a todos. análisis comparativo de mercado, reporte de gestión. Son dos cosas importantes que vamos a aprender a hacerlos mañana a las 3. Ignite, mañana a las 3, no se lo pierdan. Sin hacker.